Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Leamos la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si ha traído allí su Biblia, si no, acérquese a un cristiano y para leer. No, pero si la tiene también en su celular o tablet o aquí en la pantalla. Dice así, Colosenses 2:8, todos juntos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y antes de que se siente, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Primer libro de los Reyes. No se dice Primera de Reyes porque no es una carta, sino un libro. Primer libro de Reyes, 22:14 dice: y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Siéntese, por favor. Yo vengo a hablarle lo que Dios me habló. Y queremos saludar, amén, hermano Joel, hermano Manuel, hermano Iván. Y como decía ahorita el compañero Jason, de verdad nos sentimos contentos que nuestros directivos hayan estado con nosotros en este programa. Yo llegué en la mañana y ya estaba el hermano Iván por aquí. Y dije, uy, ya llegó el hermano Iván, nos ganó. Así que gracias al Señor y a todo el ministerio Aviva, ministerio musical Aviva. Amén. Nos alegra de verdad tenerles. Este ministerio está, director es el hermano Caleb. Amén. Caleb es pastor en el Valle del Cauca, distrito 6. Y de estos 7 muchachos, 5 están solteros. Uy. Al ojo mire por ahí cuál es el que está soltero. 5. Que Yani está casada, el pastor está casado, así que ya imagínense. Sí. Por eso es que usted los ve tantos días por ahí saliendo, porque ya uno casado, cierto. Dios les bendiga, muchachos, de verdad. Amén. Y todos los que están aquí en este lugar, los que nos siguen por el sitio web, la transmisión. Y prepárese, joven, porque hoy tenemos nuestra gran clausura. Amén. Vamos a tratar, a veces el tiempo no le ayuda a uno, pero vamos a tratar que a las 5, amén, 5:15 por mucho, vamos a dar inicio, amén, a este programa de clausura. Y tendremos un tiempo de alabanza con el ministerio Aviva, dirigido por ellos. Amén. La intervención del coro distrital y la predicación de nuestro hermano John Fabio García. Amén. Que ya casi está llegando. Y la idea es que podamos tener al final un buen tiempo también aquí para gozarnos en la presencia del Señor. Usted ve las personas, sí, es verdad, de pronto algunos cantan de alguna forma, otros no se mueven tanto, otros sí se mueven. Lo cierto es que el que lo está haciendo de corazón y con el alma, téngalo por seguro que Dios está ahí. El sábado que estuvimos en el bosque, que pasamos la prueba, la prueba de fuego, pero nos gozamos, ¿verdad? Ese día, en medio de la alabanza, al final, una joven fue llena con el Espíritu Santo. Y el pastor me habló estos días y me dijo, la joven que fue allá al bosque y fue llena del Espíritu Santo es la hija de un pastor, copastor trinitario.
y ella como que estaba inquieta y fue. Y es que el que se inquieta por las cosas de Dios. Una por allá se quedó en casa, pero una escuchó que Jesús venía y dejó lo que estaba haciendo y se fue donde Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, escogiste la mejor parte. Escogiste la mejor parte, la cual no se te será quitada. Y usted está aquí, joven, ha escogido lo mejor. Y disponga su corazón. Al final de esta enseñanza solo haremos una oración, una petición únicamente, para el que quiera pedirle eso al Señor. A veces nuestras oraciones están rodeadas de imágenes o escenas. Yo quisiera ser, yo quisiera llegar, ojalá yo pudiera, sí, y peticiones y deseos que pues no es que estén mal, ¿no? Pero también hay otras clases de oraciones que uno debe hacerle al Señor. Yo no sé cuántos lo han dicho, sí, aquí: Señor, despiértame en la madrugada a orar. ¿Alguien ha pedido eso? ¿Y lo han despertado? ¿Oró o se volvió a dormir? A veces uno se vuelve a dormir, ¿verdad? A todos nos pasa, pero dice uno: otra vez, Señor, esta vez sí. Pero también uno puede decirle: Señor, dame anhelo por tu palabra, amor por tu palabra. Despierta en mí un deseo por leer tu palabra. Nuestro lema, que es más palabra, en el año anterior tuvo un enfoque poderoso en las Escrituras. Y para este año tiene un enfoque contra toda ideología. Y cuando en febrero estuvimos en la central haciendo el lanzamiento, a los días me escribió un joven: pastor, atinaron con el tema. Porque en esos días salió lo de los Terian, ¿se acuerdan? Hay un Terian aquí, cuidado. Se crea alguien aquí un gato, un perro, ¿cierto? Y precisamente, jóvenes, para uno poder enfrentar las ideologías hay que conocer la verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, no una verdad, la verdad y la vida. En Juan 8 el Señor le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si la verdad es Jesucristo, ¿qué le sucede al que conoce a Jesucristo? Libre. Libre. Tú eres libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué te vas a sentir atado? Tú eres libre en el nombre de Jesús. Lo cierto es que las ideologías siempre han estado. De pronto tú no tienes que quemar tanto tiempo si uno estudia y busca para conocer. ¿Sí? A mí me pasó algo, como a los 15, 16 años por ahí. Yo nací en un hogar cristiano. O sea, yo toda la vida lo que he visto es iglesia, templo, culto. Siempre, toda la vida. Y vengo de una familia cristiana, en la iglesia. Mi bisabuela, la hermana María, la bautizó el hermano Larsen. Y de ahí para adelante, ya son 5 generaciones en el Señor por la gracia de Dios. Y son como 12, 14 pastores en la familia más o menos.
O sea que uno lo que ha visto es eso. Sin embargo, cuando yo llegué a esa adolescencia, yo me pregunté, ¿será que de verdad Jesucristo es Dios? Claro, porque tú también escuchas otras cosas, ¿sí? La mayoría de canciones que nosotros cantamos, los compositores no tienen la revelación del nombre. Y a veces hasta nosotros mismos ni la entendemos, que hasta le cambiamos la letra como para qué. ¿Cierto? No decimos Señor Hijo de Dios, sino como decimos Señor Jesús. Le quitamos el Hijo de Dios, pero Él es el Hijo de Dios. A uno le da miedo decir que Jesús es el Hijo de Dios. No, es que lo es. Pero no es cualquier hijo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Y vino a qué? A darnos entendimiento. ¿Qué entendimiento? Para conocer. ¿Qué vas a conocer? Al que es verdadero. Y el que conoce al verdadero es en un estado presente, no futuro ni pasado. Y estamos hoy en el verdadero. ¿Y quién es ese verdadero? En su Hijo Jesucristo. Pero esto no es cualquiera, es el verdadero Dios y la vida eterna. No es cualquiera. Lo que pasa es que el trinitario, y bueno, si aquí trinitario, perdone, que Dios te revele el nombre esta tarde. El trinitario piensa que Dios tenía un hijo a su lado, el Padre envía al Hijo. Y nosotros no tenemos por qué tener temor de decir que el Señor fue enviado. Lo que hay que preguntarse es cómo y dónde. Entonces la profecía dice, la profecía bíblica a través de Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, ¿sí? Isaías dice, versículo 9, verso 6. ¿Usted sabe cómo dice? ¿Alguien le sabe la cita? Póngasela ahí para que. Cuando todavía no existían las ecografías ni nada de eso, el primer ecógrafo, Dios. Un niño, no va a ser una niña, un niño, porque un niño nos es nacido, y cuando el niño nazca, será dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Cuándo se es dado como hijo? Cuando nace. Si no nace, no es hijo. Por eso la expresión hijo eterno no existe en la Biblia. Si es hijo, porque tuvo un principio. ¿Y cuándo lo fue? Cuando Dios se manifestó en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ese niño, ese hijo que es dado, no es cualquier niño ni cualquier hijo. Y sobre su hombro será llamado, ¿cómo? Admirable, consejero. Dios es hijo, pero es Dios. Es hijo, pero es padre. No son tres. Él es uno. ¿Y cuál es su nombre? Es que ni se lo puso José ni María, sino que el profeta dijo, Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
Pero Emanuel no es que sea su nombre como tal, es una traducción, una palabra que se traduce. Dios con nosotros. José no lo entendía. Vio a María embarazada y José sabe cómo se hacen los hijos. Esta mujer, algo sucedió. Pero vea, hermana, eso solo pasó una vez en la historia. Dejémonos de cuento. Y dice la palabra que iba a dejar en secreto a María. Pero no porque fuera un mal hombre, por el contrario, era un buen hombre. Porque si la gente sabía que no fue José, seguramente la gente pensaría que María estuvo con otro. Por eso por allá algunos llamaron a Jesús hijo de fornicación. Porque algunos le atribuyeron ese embarazo. ¿Y eso qué es? Una ideología, un pensamiento equivocado. Y cuando José quiso dejar a María en secreto, se le presentó el ángel, el mensajero, y le dijo: mira, no temas a recibir María por mujer. Mateo 1:21, póngalo por favor. No temas a recibir María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre. ¿Quién le dijo el nombre a José y a María? A José. ¿Quién le dijo el nombre a José? El ángel. ¿Y dónde lo escuchó el ángel? Este nombre vino del cielo. Aleluya. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Esto es para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es un fundamento. Y no lo podemos mover. Nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El día que tú muevas eso, esta casa se cae. Una ideología es un conjunto de ideas y creencias. Son los lentes mentales según lo que tú piensas, creas, así tú vas a ver la vida. Explica el mundo, cómo se hacen las cosas en una manera de ver. Desde la perspectiva bíblica, una ideología es un sistema de ideas humanas que explica la vida y el propósito, pero sin Dios. Dios no está ahí. Y la primera ideología la plantó Satanás. La primera ideología la plantó Satanás. Le dijo a la mujer: ¿sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás qué? Como Dios. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo: el día que comes te mueres. Pero se la cambió. Se la cambió. Por eso Jesús dijo que Satanás es mentiroso, padre de mentira, y miente desde el principio. Porque desde el principio se la cambió. Y eso es lo que hacen las ideologías de este tiempo. Cambian la verdad de la palabra del Señor. Se ve bonito, parece bonito, se escucha agradable, se escucha bien, pero no es la verdad. Y la única manera que tú puedas filtrar eso, en los Estados Unidos, en la Casa del Tesoro, tienen personas que dedican horas a estudiar los billetes reales. No estudian los billetes falsos, estudian los billetes reales. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los falsos, tú no tienes que estudiar la mentira, estudia la verdad. Y cuando llegue lo falso y lo mentiroso, aleluya, no, a ti no te vienen con cuentos. Tú sabes cómo es que es esto.
Tú sabes cómo es. Él se la cambió allá. Serás como Dios. Y es que el diablo, digo yo acá, no soy psicólogo, pero un estudio, el hombre tiene complejos con su personalidad. Quiere ser Dios, pero no es Dios. No es Dios. Desde el principio serás como Dios. Es un pensamiento, una idea. Se la vendió a los primeros hombres. Se la vendió a la primera creación. Pero cuando llegó el segundo Adán, como lo menciona Pablo a los romanos, el segundo Adán. ¿Cuál es el segundo Adán? Cristo. Cuando llegó el segundo Adán, le quiso vender la misma ideología. Le quiso vender el mismo pensamiento. Se lo llevó a un lugar alto y le dijo a Jesús en la tentación de Mateo 4, después del ayuno, cuando el Señor le dio hambre y se le presentó y le dijo: mira, convierte esa piedra en pan. El diablo sabía que Jesús tenía hambre. Apuntó la tentación a la necesidad física. La primera tentación va a lo humano, a lo físico. ¿Tienes hambre? Convierte la piedra en pan y ya. ¿Necesitas dinero? Ven allá, tú sabes lo que tienes que hacer. Di una mentirita, di cualquier cosa. Cógelo prestado, después lo devuelves. ¿Tienes necesidad? Dios no te va a dejar morir así. ¿Ah? Te dieron un vuelto de más y llegaste a la que dice: uy, Señor, gracias, esto era lo que yo necesitaba. Mentira. Mentira. Pero el Señor se la sacó. ¿Con qué se la sacó el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. No se vive solo de lo físico, de lo material. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Despachado. ¿Cómo tú despachas las ideologías y a Satanás? ¿Tú crees que el diablo respeta esta corbata? Ay, tiene corbata. ¿Tú crees que el diablo respeta el saco? ¿Tú crees que el diablo respeta el cargo que tienes? Señor, Satanás no respeta nada de eso. El mundo no respeta nada de eso. Pero si hay algo, hermano, aleluya, que detiene las obras del maligno. Sáquete esa idea de que los jóvenes son débiles. Los jóvenes flaquean y caen. Pobrecito ese joven, míralo, hay que pensar, ese muchacho. Vamos a ayudarlo. Vamos a decirle que le vamos a arreglar una salchipapa para que vaya al culto de jóvenes. Que está bueno, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a animar a ese muchacho. Ese joven débil allí. Pero espérate. En la Biblia también hay jóvenes fuertes. Pero no son los de Isaías. Son los de 1 de Juan 2:14. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque van al gimnasio todos los días, porque te tiras la mejor pinta todos los días. ¿Ah? Porque eres el músico de la iglesia, el único músico, por eso toca en todos los cultos. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Pero por qué soy fuerte? Porque la palabra de Dios permanece. No es una visitación, no es un momento, permanece en vosotros. Y como la palabra permanece en vosotros, soy fuerte. Y como sois fuertes, habéis vencido al maligno.
Al diablo no se le vence con fábulas, con historias, con cuenticos por ahí. A mí me gusta que me prediquen la palabra del Señor. Disculpe que lo diga, cada uno tiene su estilo, su forma. Pero a veces nuestras predicaciones se enfocan en testimonios y cosas. Y bonito, claro, cada uno tiene testimonio. Pero es que aquí el fundamento es la palabra de Dios. Y cuando llegue el momento difícil, a ti no te sirve el testimonio del hermano fulano de tal. Ese es el testimonio de él. Y eso es lo que vivió él. ¿Pero tú qué? Tú necesitas la palabra de Dios en tu vida. Porque cuando el enemigo viene y tira, hermano, su artimaña y su trampa, tú no tienes valor. Tú no sirves, tú no vas a seguir adelante. Pero yo tengo la palabra de Dios en mi vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No me digas que yo no sirvo. Yo soy una nueva criatura. Cuando tu mente, tu pensamiento te dice tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. ¿Por qué vas a creer eso? Creer a la palabra que dice Filipenses 4:13. Todo, algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que conoce la palabra se enfrenta a toda ideología y cualquier artimaña del enemigo, y no hay por donde el enemigo lo pueda tomar. Se vuelve como un pocillo caliente. ¿Usted agarró un pocillo caliente? ¿Quién agarró un pocillo caliente? Se llévate un quemón. ¿Ah? ¿Con qué limpiará el joven su camino? El camino está lleno de piedras, de mentiras, de ideologías. Pero tú tienes la palabra del Señor. Y con la palabra del Señor tú vas limpiando el camino para andar seguro y no te vas a perder. ¿Cómo puedes hacer para no pecar cuando se presenta el pecado y la tentación? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor se aburrió de las tablas de piedra y de madera y dijo: un día esto estará escrito en los corazones. Un día esto será más profundo. El hombre siempre ha levantado ideologías, pensamientos. Un día quisieron construir una torre y llegar al cielo. Quisieron llegar al cielo sin el Dios del cielo. Y el Dios del cielo les destruyó el proyectico que tenía. Hay quienes quieren ser cristianos sin Cristo. Aquí no se puede ser cristiano sin Cristo. Aquí no se puede vivir sin la palabra del Señor. Aquí no se puede vivir sin el alimento espiritual. El mundo antiguo estaba lleno de dioses falsos. Eso no es solo de ahora, jóvenes. Siempre ha habido ideología, pensamientos, situaciones. Los egipcios tenían un dios para todo. El dios del sol, el dios de la rana, el dios de las moscas, el dios de las tinieblas, y el dios más grande era el faraón. Pero un día se les metió Dios y les convirtió el agua del río Nilo en sangre. Y buscaron sus magos y también convirtieron agua en sangre. Y después vinieron las plagas de la rana y buscaron sus magos y también hicieron salir ranas. Pero después el Dios de ellos envió unas plagas de piojos y llegaron los magos y le dijeron al faraón: Faraón, no podemos hacer más nada.
esto es el dedo de Dios. Sintieron el dedo de Dios. ¿Qué tal donde sientan que Dios le ponga la mano encima? Sintieron solamente un poquito. Cada dios de los egipcios, cada una de las señales era Dios derribando cada uno de esos dioses falsos. Ustedes creen en el Dios del sol. Yo soy el sol de justicia. Ustedes creen en las ranas, los piojos, las moscas. Yo soy el Dios que hizo todo eso. Ustedes creen en Faraón. Se llevó a sus primogénitos. El mundo siempre ha tenido ideologías, pensamientos. Por eso el apóstol le dice a la iglesia de Colosa: mira que nadie. Y yo quisiera tomar esas palabras esta tarde y decirle a esta juventud: mira que nadie nos engañe. Joven, que no te engañen. No creas la mentira. Cree la verdad. Compra la verdad y no la vendas. El hombre se inventó las teorías de las generaciones. ¿Usted la ha escuchado? La generación X, la generación Z, la Y, la alfa. Pero no tuvieron en cuenta una generación. La generación poderosa en las escrituras. No tuvieron en cuenta la generación Apolos. No tuvieron en cuenta la generación que ama la palabra, que vive la palabra, que conoce la palabra del Señor. La gente se pregunta y dice: mira, tú quieres encontrar el secreto del éxito. Y buscan libros y estudian cómo lograr el éxito, cómo alcanzar, cómo llegar. Pero si conocieran la palabra del Señor, se dieran cuenta lo que dice el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. ¿Qué le pasa al que medita en la ley de día y de noche? Entonces está el secreto: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Ahí está el secreto, pues. No tuvieron en cuenta esta generación. Nos hablan del relativismo. Cada quien tiene su verdad, pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Nos hablan del individualismo. Yo vivo a mi manera, pero la Biblia dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Sácate eso de la cabeza. Yo soy así. No. Esa es la gran paradoja de la Biblia, que aquí el que pierde, el que halla su vida la pierde, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El hedonismo dice: lo que me haga sentir bien, eso es bueno. Pero Jesús dijo: tienes que negarte a ti mismo. Yo decido quién soy, pero si alguno está en Cristo, no es lo que quiere ser, es lo que el Señor quiere que él sea. Nueva criatura es. El materialismo dice: tú vales por lo que tienes, pero Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todo y perdiere su alma? El cristianismo light dice: Dios me ama y no importa lo que haga, peque, haga lo que quiera hacer, no importa. Dios es amor y Dios me ama. Pero se les olvida que la Biblia dice que sin santidad Dios te puede amar mucho,
pero sin santidad nadie verá al Señor. Mira que nadie nos engañe. Un día llamaron a un profeta. Oh, hermano. Los muchachos me molestan a veces porque yo esto lo he repetido varias veces, pero ¿qué hacemos? Póngase en pie, por favor. Ya está ahí sonriéndose allá. Pero ¿qué hacemos si uno habla de lo que Dios ha hecho en la vida de uno? Yo tenía, no sé, 18, 19 años. Todos en mi casa hacían algo. Mi padre siempre ha sido músico. Mi mamá siempre ha trabajado con Dominical. Fue la fundadora de los sembremos, esos que ustedes usan en escuela dominical, con otros hermanos. Mi padre tocó con el grupo Koinonía cuando comenzaba apenas. Tengo un hermano que de los 5 años tocaba piano. Y todo el mundo hacía algo, pero yo no hacía nada. ¿Y cuántos han crecido aquí escuchando? Dios tiene un plan para tu vida. ¿A cuántos se los han dicho? Pero tú crees eso de verdad. Yo lo escuchaba todo el tiempo. Dios tiene un propósito contigo. Pero llega una edad en que uno se pregunta, ¿y cuál es el propósito? Todo el mundo hace algo y yo no hago nada. Todo el mundo tiene un talento y yo no tengo. Fulano hace esto, sutano hace esto. Músico y de cuánta cosa. Pero ¿yo qué hago? Pero un día el pastor me dijo, fue a predicar al hermano Eliseo Duarte, un gran anciano, maestro de la palabra. ¿Cuántos lo llegaron a conocer? Fue a predicar a la iglesia. Y el pastor me dijo, acompáñelo allá a la casita, él está quedado por aquí cerca. Y yo lo cogí de los brazos y fui caminando con él. Y mi mente decía, ¿qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Porque un joven con otro joven habla, pero un joven con un anciano. Yo, ¿qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Y cuando íbamos por la esquina, yo le hice una pregunta. Hermano Eliseo, si usted fuera presidente de jóvenes hoy, ¿qué le enseñaría a los jóvenes? Y él dijo, amar la palabra. Y ese día supe lo que yo quería hacer. Y solo oré y dije, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Y tuvieron que pasar 15 años para decirle a la juventud del Distrito 8. Porque el día que estaba en mi cuarto arrodillado orando, dándole gracias a Dios, porque ya eran 3 vigencias, 6 años, ya estaba bueno. Ya estaba rayando sobre la edad. Y me arrodillé a orar y decía, Señor, gracias por todo este tiempo con los jóvenes. Ya estaba llegando diciembre. Y cuando me arrodillo a orar y levanto mis manos, una voz me dijo, más palabras. Más palabras. Pero yo lo rechacé. Si no, esto no. Ya voy para afuera. Ahí está el supervisor. Tienen culpa también de esto. Pero el Señor me decía, no, todavía no. Tienes que decirle algo a los jóvenes del Distrito 8. Que amen mi palabra. Pero yo le dije, no, Señor, los jóvenes, esto no es tema para jóvenes. Los temas de jóvenes son avivados, pensamientos, renuévate. ¿Cierto? Las 3 R. Y alguien me dijo, ese tema no te va a pegar.
Pero un día se levantó el profeta Micaías y dijo: yo no voy a hablar lo que la gente quiere oír. No les voy a decir lo que sus oídos quieren escuchar. Yo les voy a decir lo que Dios quiere que yo diga. Y lo que Dios quiere que yo diga es que se necesita una juventud fundamentada, cimentada. No en fábulas, no en historias. Yo no sé esto hasta dónde va Semilla. Les digo algo en el nombre de Jesús. Dios sabe que nos han escrito de otras partes, de otros lugares. Oye, ese tema, eso es lo que necesitamos. Que los jóvenes se vuelvan a la palabra. Que los jóvenes se vuelvan. Y no sé si lo que Dios está haciendo lo está comenzando aquí en el Distrito 8. Pero lo que sí te digo, joven, esta tarde, una sola oración. No vas a venir a pedir dones, ni ministerio, ni liderazgo, ni presidente. Vas a venir a decirle: Señor, ponme un amor grande por tu palabra. Que se levante un Micaías esta tarde. Alguien que Dios le ponga la palabra en la boca. ¿Sabe que cuando yo lo sufrí, yo dije: no, pero ¿y yo cómo voy a hablar? ¿Yo cómo voy a decirlo? Pero abría la Biblia, Isaías, allá Jeremías: no digas que eres un niño, porque yo voy a poner mi palabra en tu boca. Y cuando tú abras tu boca, no eres tú, es mi palabra en tu boca. No eres tú, es mi palabra en tu boca. Y cuando Dios pone la palabra en la boca de alguien, hermano, no hay diablo, no hay mundo, no hay tormenta, no hay nada que se puede interponer entre esa palabra. Permítame un minuto. Cuando cambia todo, ¿qué marca la diferencia? La palabra. Y te lo voy a demostrar para que tengas fe esta tarde. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, toda la noche hemos estado pescando. ¿Pero qué? Pero nada, hemos pescado. Eran pescadores, tenían barcas, sabían hacerlo, eran profesionales. Pero Jesús le dijo: boga mar adentro y echa la red. Cuando alguien entiende la palabra, cuando alguien entiende que Dios es el que está hablando. Yo no sé si tú entiendes lo que Dios está hablando aquí esta tarde. Cuando alguien cree la palabra, no tiene que creer más nada. No tiene que decirle más nada. Cuando cree la palabra es cuando el milagro sucede. Cuando crees la palabra: Señor, lo hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Sin embargo, solo porque tú lo dijiste en tu palabra, vamos a ir otra vez. Nos vamos a montar en el barquito otra vez. Vamos a ir otra vez al mismo mar. Vamos a ir con las mismas redes. Vamos a ir las mismas personas. Solo con un factor diferencial: una palabra. No necesitas mucho, joven, esta tarde. Créeme lo que te digo. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando, pero no necesitas mucho. Necesitas una palabra. Y cuando creas esa palabra, cuando creas lo que Dios te está diciendo, cuando creas lo que Dios te ha venido hablando, sucederá.
Sucederá, 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 sucederá. ¿Quién no ha recibido el Espíritu Santo? Aquí levanta la mano. Hay uno aquí que no haya recibido el Espíritu Santo. Venga, que en el nombre de Jesús vas a salir hablando en lenguas esta tarde. Echaron las redes. ¿Y cómo termina el relato? ¿Habían peces o no habían peces? Te pregunto, ¿los peces estaban en el mar? ¿O Dios puso los peces cuando ellos tiraron la red? ¿Ah? Porque fueron del mismo lado. Pero ¿por qué antes no había peces? ¿Y por qué ahora sí había peces? ¿Quién produce los peces? ¿Quién calla el mar y la tormenta? ¿Quién llama a las cosas que no son como si fuesen? Mira, mira, espérate por aquí. Hay cosas, escucha, que humanamente no tienen solución. Por eso no las has podido conseguir, porque no hay cómo. Al menos que llegue una palabra de Dios. ¿Tú sabes cuál es fue el gran error de Moisés? No me da tiempo de mostrártelo, pero con la Biblia, pero lee en tu casa Éxodo a partir del capítulo 16 en adelante. Y vas a encontrar una repetición, una peyorativa. Y Jehová dijo a Moisés. 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 Unas 15, 16 veces. Y Jehová dijo a Moisés. Y mientras que Jehová decía a Moisés, todo iba bien. Y llegó el mar rojo. Y Jehová dijo a Moisés, levanta la vara, usa lo que te he dado. Y levantó la vara y el mar se abrió. Y él pasó. Y el golgorio del pueblo. Y la felicidad. Y qué bueno. Oye, yo sí soy buen líder. Mira hasta dónde he llevado a este pueblo. Mira lo que he hecho. Pero de pronto se mete una frase. Y Moisés llevó al pueblo a un lugar llamado Mara, porque habían aguas amargas, porque se le olvidó el secreto de esto. El secreto de esto no es tu liderazgo, no son tus dones, no es lo que tú sabes. El secreto de esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Para qué nos trajiste aquí? Nos hubieras dejado allá. Oye, ¿y el golgor y la felicidad? Por eso los líderes tienen que dejarse guiar por la palabra, porque si no el pueblo va a sufrir. No hay visión. Moisés, vuelve a lo que sirve. Vuélvete a lo real. Y le tocó, hermano. Señor, ¿qué quieres que haga? Y vuelve la frase divina. Mira ese árbol que está allá, tíralo. Y cuando lo tires, esas aguas amargas se convertirán en dulces. Te pregunto una cosa. ¿A quién se le hubiera ocurrido que tirando un árbol al agua amarga se convierte en dulce? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Dime, ¿a quién? ¿A quién? ¿A ti te hubiera ocurrido? ¿A ti se te hubiera ocurrido? A Dios sí. Pero la única manera que tú sepas lo que Dios te quiere decir es que escuches la palabra y creas la palabra. Y cuando recibas la palabra, Dios te dirá lo que no está ni en la mente humana. Por eso los proyectos que funcionan, los exitosos, son cuando viene esa revelación divina. Aleluya. Bueno, yo creo que ya prediqué demasiado.
Vamos a orar. Ahora sí yo le digo, un joven que esta tarde sencillamente le diga: Señor, ayúdame a amar esta palabra. Un Micaías esta tarde que diga: yo no le voy a decir a los jóvenes el sábado lo que ellos quieren que yo le diga. Yo me voy a poner en ese púlpito, yo voy a ir a ese culto de barrio, yo voy a ir por esas calles, yo voy a ir al trabajo y yo voy a hablar lo que Dios quiere que yo diga, guste o no guste. Pero la palabra de Dios, hermano, no hay quien se detenga a ella. Aleluya. Levanta tus manos, ayuda a esta joven. Y esta oración va a ser significativa para alguien aquí. No se te haga extraño que Dios comience a despertarte. Si no tienes una Biblia, cómprala. Cómprate una Biblia y léela. No la leas en el celular, porque llegan los mensajes, llegan las notificaciones y te distraen. Deja eso por allá y coge la Biblia y siéntate y ábrela y léela. Ámala, medítala, estúdiala, enséñala. Y tú vas a ver cómo tu vida va a comenzar a florecer de una manera extraordinaria. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, por mi amor, por tu palabra, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Aquí está esta juventud, Señor, esta tarde. Yo he dado tu mensaje, Señor. He dado tu palabra, Señor. He hablado lo que tú querías que yo hablara y no lo he callado. Permite, Señor, que ellos la puedan recibir y poner en práctica en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Una juventud fundamentada en la palabra del Señor. Vida entera esté. Solo díselo. Dame, Señor. Despierta, Señor.